Saludos cordiales, audiencia de Voz Andina Internacional. Estamos nuevamente con ustedes en el programa Diálogos Universitarios. Hoy vamos a tratar sobre una de las actividades frecuentes en nuestra universidad. Es la aparición, el lanzamiento de una nueva producción editorial como el libro Revisitar a Barthes. Ya vamos a conocer un poco más sobre este semiólogo francés, Roland Barthes, y para ello estamos aquí con uno de los coordinadores de esta publicación, el coordinador más bien, se trata de Iván Rodrigo Mendizábal, con quien vamos a dialogar sobre precisamente esta publicación. Bueno, unos términos generales, primero sobre quién es el afamado investigador Roland Barthes, por un lado, y un concepto general sobre la semiótica para empezar, Rodrigo. Bienvenido. Muchas gracias, Ramiro, nuevamente estar en las ondas radiales, siempre virtuales de la universidad y bajo tu dirección. Bueno, Roland Barthes fue un semiólogo francés del estructuralismo francés, del estructuralismo y postestructuralismo. Estamos hablando de años 50, 60, hasta 70 y un poquitito más del 80, ¿no? Muy connotado, de hecho prácticamente hasta el día de hoy sigue siendo citado, pese a que la semiología hoy día, como podría decirse, casi ya pareciera que no se utilizase más, ¿no? Entonces su obra es amplia, es impresionante, es una obra muy abarcativa desde los campos de la literatura, los estudios del cine, del teatro, de la música, y bueno, prácticamente dio ideas y por eso te digo, sigue siendo universal, ¿no? Hasta el día de hoy. Bueno, la semiología, que es básicamente el estudio de los signos, ¿no? Podríamos decir incluso es cómo la gente utiliza los signos para dar sentido a su vida. Entonces un poco la preocupación de Barthes era cómo los medios de comunicación en principio y luego cómo la gente utiliza los signos para trabajar el sentido, para trabajar la forma de comprender el mundo, ¿no? Entonces la semiología le sirvió justamente para acercarse un poco a entender las lógicas de la gente, la lógica de la sociedad, la ideología de la sociedad, y por lo tanto obviamente cómo se moldean a partir de los signos los hechos, ¿no? De hecho se podría decir que con estas premisas, digamos, la realidad está construida por nosotros de acuerdo con nuestras convenciones, y por lo tanto es lo que funciona en la vida real, ¿no? Sí, ahora tiene sus características, ¿no? Los signos vistos como un proceso, se podría decir. Hay inclusive lenguajes de signos. Entonces, ¿cómo entender? Y esto un poquito lo vi de tu respuesta anterior. ¿Cómo comprender todos estos significados, estos signos que tenemos ahora con estas nuevas formas de comunicación que han marcado especialmente las redes sociales, por ejemplo? Verás, o sea, por definición, digamos, incluso las palabras que usamos, incluso la fonética que usamos para dar sentido tono, ya implica elementos sígnicos, ¿no? En la vida real. De hecho, el lenguaje, por lo tanto, es una mediación de signos, ¿no? Usamos eso para hacernos comprender. Y ya en los medios de comunicación eso es mucho más tácito, porque cuando se conforman los mensajes, cuando se estructuran los mensajes, tú sabes mejor que nadie que los mensajes siempre van a tener intencionalidades, ¿no? O sea, intenciones para afectar, para conmover, para promover cosas, para activar ideas, lo que tú quieras. Entonces dependerá de cómo construyas las ideas mediante los signos y los símbolos, de hecho, para que obviamente tengas efectos en la realidad. Y en las redes sociales eso también es lo mismo, ¿no? O sea, lo único que se ha desplazado hoy día es que los medios de comunicación de masas antiguos, el periódico, el cine, la radio, han pasado de ser, digamos, en parte, digamos, no sé, no diría obsoletos, pero digamos han dejado de ser los que ya no tienen el mismo protagonismo de ahora, ¿no? Y ahora lo tienen las redes sociales. Entonces, quien haga contenidos utiliza signos, entre ellos signos combinados, imagen, texto,
cuyo propósito, tú sabes también esto, tiene efectos, digamos, de diverso tipo en la sociedad. Y las redes sociales se han constituido peor que los medios, digamos así, por no decir otra cosa, precisamente por su naturaleza de que están siendo utilizadas por individuos, porque en los medios de comunicación había todavía la mediación de los periodistas y qué sé yo, por individuos que utilizan los medios, estos medios singulares, particulares, individuales, para transmitir contenidos que muchas veces pueden tener efectos, digamos, problemáticos en la sociedad, ¿no? Pero en todo caso son signos que están utilizados intencionalmente, ¿no? De hecho, otra definición de la semiología es eso, ¿no? Cómo la gente usa intencionalmente los signos para producir efectos en el comportamiento de otros, ¿no? Así es. Bien, tenemos ya un acercamiento, un contexto inicial para pasar ya a este libro, Revisitar a Barthes. ¿De dónde nace esta iniciativa de hacer el libro y por qué revisitar? Bien, permíteme, si me facilitas el libro, si lo podemos ver la carátula hacia la audiencia, muy amable. Vamos con la pregunta. Sí, o sea, bueno, primeramente el área de comunicación desde un tiempo atrás ha comenzado a hacer anualmente una serie de digamos así, seminarios sobre pensadores, ¿no? De diferente, digamos, o sea, que son relevantes para el pensamiento comunicacional. Por ejemplo, se comenzó con Jesús Martín Barbero, Michel de Certeau, qué sé yo, y este es el resultado de otro seminario que es sobre Barthes, ¿no? Le pusimos el nombre Revisitar a Barthes en el siglo XXI, cuando aparentemente Barthes pareciera ya, digamos, obsoleto, entre comillas, ¿no? Aunque yo digo sigue siendo actual. Entonces, este seminario tiene como fin ver cómo la comunicación está traspasada por otras disciplinas, por lo tanto es un campo transdisciplinario, ¿ya? Si bien la comunicación su objeto de estudio es el mensaje, pero con la transdisciplina nos damos cuenta que el mensaje está determinado por otras condiciones, que son, por ejemplo, la socialidad, las condiciones culturales de la gente, incluso la ideología de, no sé, ¿no? Grupos sociales. Está también el tema de la cuestión antropológica, etcétera, etcétera. Entonces, como que nosotros pensamos que la comunicación no se reduce simplemente a estudiar medios y mensajes, o si se quiere, dispositivos como el cine, la televisión, sino que se abre un abanico enorme, ¿no? Y Barthes en ese momento fue una ocasión interesante para repensar justamente esta relación. Barthes es muy citado, por ejemplo, insisto, en varios campos, ¿no? Pero, por ejemplo, para un fotógrafo, el libro, ¿cómo se llama? La cámara lúcida es clave, ¿no? Porque permite entender una semética de tercera generación. Está también los fragmentos del discurso amoroso, que versa sobre las cartas de amor, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver las cartas de amor en este contexto de la comunicación? Pero bueno, son comunicaciones personales que están ligadas también, que enredan, digamos, que tejen, digamos, sentidos, ¿no? Y está toda la semiología ligada al cine, tiene estudios sobre el cine, insisto, sobre el teatro, sobre la música. Por lo tanto, la semiología se podría decir que es una disciplina que traspasa todo, ¿no? Incluso la medicina, ¿no? De hecho, la palabra semiología, curiosamente, no nace en el contexto de los estudios de la lingüística, sino nace en el contexto de la medicina, ¿no? Entonces, cuando tú sabes mejor que nadie, seguramente uno tiene una dolencia, algún mal, ¿qué es lo que te dice el doctor? Veamos los síntomas, ¿no? Dicho de otra manera, veamos los signos, y tú le dices, es que me duele esto, me duele lo otro. Y estás hablando prácticamente de elementos sígnicos, por lo tanto, de ahí nace una disciplina en la medicina que se llama la semiología médica, ¿no? Que se volvió sumamente famosa, ¿no? Entonces, te das cuenta que la semiología es un elemento primordial en todos los estudios sociales, de las ciencias sociales, ¿no? Y de las ciencias incluso duras, para decirlo de otra manera, aunque no sé si se pueda trabajar. Sí, hay gente que está trabajando en semiología de las matemáticas, semiología de la química,
¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Ver desde diferentes ángulos un pensamiento. Y eso fue Barthes, ¿no? Por eso fue revisitar a Barthes, revisitar ese pensamiento, su actualidad, su determinación en la vida social, cultural, hasta qué punto todavía lo seguimos estudiando y al mismo tiempo lo seguimos utilizando para, no sé, para analizar fenómenos contemporáneos, ¿no? Entendido. Ahora, si nos puedes contar alguno de los temas alrededor de la semiología que se resaltan en el libro y de quiénes son, ¿no? De qué autores. Sí. Bueno, este libro recoge las participaciones de los que participaron, estuvieron en ese seminario organizado hace 2 años, ¿no? 2 o 3 años más o menos. Y teníamos académicos de Estados Unidos, de Europa, de España, ¿no? Nacionales, internacionales, de Colombia, bla, bla. Hicimos una selección, obviamente, de lo que llegaron y obviamente se hizo una lectura académica de lectores pares para ver cuáles quedaban y cuáles, obviamente, correspondían a lo que queríamos con el libro, ¿no? De tal manera que el libro tiene una cantidad de buenos académicos, ¿no? Reúne más o menos unos 15, 20 artículos científicos que están organizados en 3 partes, ¿no? Por ejemplo, esta es la primera parte con el Barthes y transdisciplinario, donde tenemos una ponencia muy interesante de Esther Pino Estivil, una especialista en Barthes, una española. Está el propio texto de Fernando Balseca, que trabaja el tema de la literatura, ¿no? Que es un tema también clave en los estudios de la comunicación. La segunda parte habla sobre Barthes como lector de signos y discursos, ¿no? Entonces, ahí tenemos el tema de la ideología, como es la ideología pensada por Barthes, que es toda una teoría muy fuerte, ¿no? El discurso, de hecho, ¿no? Y los mitos, ¿no? Que está a cargo de Hernán Reyes, la literatura burguesa de Julio Verne, que lo escribió. Tú dirás, y me preguntarás qué tiene que ver Julio Verne en todo este rollo, ¿no? Pero sucede que como buen semiólogo, Barthes trabaja también la literatura de Julio Verne. Tú sabes bien que una línea de mis estudios es la ciencia ficción. Entonces yo dije, nada, aquí yo tengo que aprovechar esa línea, ¿no? Está también la crítica literaria con Diego Chamorro, que además es un ex maestrante de la carrera de la maestría de literatura de aquí de la universidad. Está un peruano que habla sobre la muerte del autor, que es una tesis muy interesante en Barthes, que después lo retomó Foucault, Giancarlo Estañaro. Está también un texto sobre la poética de Francisco Granizo de Rivera Neira, un texto estudiado por también otro maestrante o ex maestrante de aquí de la universidad, que es Pedro Javier Calvo Pina, ¿no? Y un texto sobre, esto es interesante, ¿no? Un avance, digamos, para ver la relación con las redes sociales a cargo del colega Pablo Escantón, Barthes y el hipertexto, ¿no? Y la tercera parte es Barthes como lector de imágenes. Si el anterior era sobre discursos literarios, discursos, digamos, basados en el texto, la otra parte sobre Barthes como lector de imágenes. En este contexto está un texto sobre el retrato fotográfico y un cruce interesante, ¿no? A partir del retrato fotográfico, una novela, unas pequeñas novelas, citas de novelas, donde el tema es la fotografía, ¿no? Y esto está hecho por una académica ecuatoriana que vive en Estados Unidos, que es Ana María Pozo. Está también un texto que es interesante también de Santiago Ceballos, que es un texto sobre la muerte, ¿no? Porque también Barthes investigó ese tema, ¿no? A partir de la fotografía, ¿no? Que está en el famoso texto de la cámara lúcida. Está el texto de José Lazo, que además es un colega que en principio ideó este seminario y colaboró para la edición de este libro, que se llama Barthes y la fotografía, ¿no? Y está otro texto de otro colega un guayaquileño, que es Cine y Semioclastia, ¿no? A partir de unas películas que se recuperan los fragmentos del discurso amoroso. Está Cristian León sobre el cine, sobre el arte de ir a ver cine, ¿no? Uno va a las salas, qué sé yo.
Estaba otro texto de Edgar Vega sobre la cámara lúcida, ¿no? Sobre el tema de la contemporaneidad de ese libro, que sigue siendo, insisto, un texto de referencia, ¿no? Entonces, como te das cuenta, es un abanico de estudiosos, entre ellos de extranjeros, nacionales y también los propios de la universidad, ¿no? Interesantísimo y se puede volver apasionante, desde luego. Si hay interés, ¿dónde está el libro? ¿Dónde se puede adquirir, conseguir? Bueno, como tú sabes bien, la biblioteca nuestra de la universidad, perdón, la librería de la universidad dispone del libro. Y entiendo que porque esta es una coedición con la editorial Conejo, entiendo que tendría que estar ya circulando en estos días en librerías las principales librerías locales, ¿no? Locales. Entonces esperaría que, bueno, haya por lo menos el interés de la gente por preguntarlo, porque muchas veces nuestras librerías también, por más de que uno ponga el libro, y debo decirlo, lo ponen prácticamente debajo de cualquier cosa, ¿no? Entonces está invisibilizado, digamos, la producción nacional. Y es una pena porque creo que nosotros como buenos lectores buscamos siempre literatura o textos contemporáneos y más aún ecuatorianos, ¿no? Y obviamente las librerías creo que hacen méritos para no venderlos, ¿no? Qué lástima, ¿no? Y eso podemos hablar en otra oportunidad, sí. Porque entonces, es un punto en la llaga. Sí, y esa lucha hay que hacerla, ¿no? Porque definitivamente no es por tanto la inversión, porque a la final un libro es un libro que implica dinero, lo que te quieras, sino implica pensamientos, implica trabajo, implica además aporte a la comunidad de estudiosos, ¿no? Entonces muchas veces y me ha tocado ver gente dice, ¿dónde encuentro? Como tú dices, ¿no? ¿Dónde encuentro el libro? Entonces le digo, venga a la universidad o lo que sea, ¿no? Entonces es esa lucha, ¿no? Porque definitivamente hay que ponderar ese trabajo, ¿no? No es por lo que yo haga, sino porque sencillamente el pensamiento que se genera en los ámbitos universitarios también es importante, ¿no? Y no es que esté invisibilizado, sino que está ahí, ¿no? Mucha gente, tú te has dado cuenta, que dicen, ¿por qué no dice la Universidad Andina sobre tal fenómeno? No se pronuncia. No se necesita pronunciarse de una manera explícita, ¿no? Están a partir de estos libros, ¿no? Ahí está el pensamiento, ¿no? El pensamiento que se genera en la universidad, en la academia, ¿no? Que es un pensamiento crítico, es un pensamiento analítico, reflexivo, es un pensamiento que obviamente necesita, digamos, también el debate en la comunidad, y ese es el interés de este libro. Correcto. Iván Rodrigo, si nos puedes dar algunos detalles ya de cómo va a ser este próximo jueves el lanzamiento de este libro. Va a haber un panel, quienes van a participar, el público puede asistir, y de una vez la invitación a quienes estén interesados a que estén en el lanzamiento de este libro, Revisitar a Barthes, que lanza la Universidad Andina Simón Bolívar con la cooperación de Editorial El Conejo. Bien, este libro va a ser lanzado el 26 de febrero a las 6 de la tarde en el Salón Manuela Sáenz, aquí en la universidad. El acceso es gratuito, por si acaso, va a ser presencial. Vamos a también transmitir para la gente internacional el evento. Nos han pedido incluso muchos de los escritores aquí presentes en el libro, nos han dicho, por favor, yo no voy a estar, estoy vivo en tal lugar, por favor, ya. Entonces vamos a abrir la transmisión también del evento, ¿no? Por Facebook, sí. Lo que sí se requiere para todos, independientemente que sean presenciales o virtuales, se requiere una inscripción, ¿ya? Entonces hay una página web, en la página web de la universidad está el acceso para inscribirse, para poder participar, porque tú sabes bien que incluso para entrar a la universidad se requiere una validación, ¿no es verdad? Entonces, quienes quieran venir van a ver una lista y dirán, no está inscrito, entonces obviamente tendría que en ese momento hacer algo, ¿no? Entonces, para comenzar, yo pido a la gente, a los compañeros, colegas y a las personas interesadas, que se inscriban en el link de la universidad, y obviamente buscando en la página web, ¿no?, el evento, y obviamente ya podrán acceder tanto virtual como presencialmente. En ese momento
vamos a hacer también una especie de, no solamente una presentación en el sentido general de la palabra, sino que vamos a hacer también un diálogo, ¿no? Entonces, para eso hemos invitado a unos panelistas, ¿no? Con el título del panel va a ser La semiótica desde una mirada contemporánea, bajo los términos que ya te refería al principio, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener a la doctora María Magdalena Bravo del ISPADE. Va a estar el doctor Esteban Mayorga de la Universidad San Francisco de Quito. Yo también estaré como coordinador del libro. Y el panel lo va a presidir nuestro rector César Montaño Galarza, ¿no? Y va a estar moderado por nuestro director del área de comunicación, Cristian León. Entonces, obviamente la invitación está eso, ¿no? Después, naturalmente, tendremos una copita de honor. Nada, pues para celebrar cíclicamente a Barthes. Claro, para conversar un poco. Claro. Iván Rodrigo, te agradezco muchísimo por toda esta información. Nos sumamos a la invitación que acaba de hacer para que asistan a este evento y conocer un poco, debatir sobre los contenidos que tiene este libro, Revisitar a Barthes, que será lanzado el próximo jueves aquí, en la Universidad Andina. Iván Rodrigo, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Ramiro. Y a nuestra audiencia también le decimos hasta pronto en Diálogos Universitarios.